¿Fue la Guerra Civil Española un banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un laboratorio para desarrollar estrategias? ¿Sirvió de entrenamiento a militares? ¿Un campo de tiro para probar armas? ¿Significó el prólogo de una nueva forma de hacer la guerra? Una línea tenue separa la información de la propaganda. Sucede en tiempos de paz. ¿Cómo no será entonces en tiempos de guerra? La curiosidad, saber cómo, por qué y dónde, y el instinto gregario buscan respuestas al amparo de semejanzas y afinidades. Así ha sido desde el principio de los tiempos, y así fue en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Desde el primer momento, todos, no importa el bando de sus simpatías, quieren vivir el conflicto de cerca, conocer qué sucede en el frente y qué dicen políticos y militares. Compran diarios para seguir las crónicas de los corresponsales de guerra y las fotos de los reporteros gráficos. Van al cine a ver los noticiarios y, sobre todo, escuchan la radio. Antes de la Guerra Civil, la radio no se había utilizado en ningún conflicto y aquí sí se utiliza como un arma de moral y de propaganda que digamos, tiene una trascendencia que yo creo que se ha estudiado poco. La comunicación durante la Primera Guerra Mundial estaba sobre todo en manos de la prensa y los carteles. La opinión pública jugaba un papel decisivo y los gobiernos sabían que la censura y la propaganda eran armas bélicas indispensables. En los escasos 20 años que separan el fin de la Gran Guerra y el inicio del conflicto español, la propaganda encontró en el cine y la radio una extraordinaria caja de resonancia. Las ondas llevaron las noticias hasta los rincones más alejados y las pantallas acercaron la crudeza de la guerra con imágenes nunca vistas. Escritores, artistas, intelectuales y cineastas estuvieron presentes en la guerra española y la mundial, justificando ideologías y describiendo sacrificios y penalidades. Pasados los años, la radio mantuvo su influencia y el cine incrementó la suya. Sin apenas propaganda oficial, muchos artistas, escritores, actores, pintores, músicos, cineastas, apoyaron la causa republicana y contribuyeron a crear una imagen internacional de la guerra civil, donde los verdaderos héroes eran los vencidos, antes que los vencedores. Pero no fue así al principio. La batalla inicial de la propaganda la ganaron los nacionales. Se presentaron ante el mundo como los paladines del orden, del cristianismo y de la civilización occidental, frente a la amenaza del comunismo, que veían como el enemigo que pretendía una revolución bolchevique en España. La opinión pública se hizo eco del discurso nacional y a ello contribuyeron la sublevación de los mineros de Asturias, un par de años antes, y las imágenes en los inicios de la guerra de los asesinatos de monjas y sacerdotes e incendios de iglesias y conventos. La República tuvo las grandes ciudades, con lo cual tuvo los sitios donde hubo corresponsales, fotógrafos, cónsules, diplomáticos, etc. Mientras los crímenes de los rebeldes no se veían. Por un lado porque estaban en sitios perdidos y por otro lado porque tuvieron mucho cuidado de impedir que hubiera cobertura mediática, ¿no? Las clases altas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos fueron receptivas al discurso nacional, que contó con la influencia de la prensa católica internacional. La Iglesia Católica, que no había participado en la preparación del alzamiento de Franco, pronto se posicionó de forma clara y rotunda a favor de los generales. La prensa británica
los que informan de qué está ocurriendo en España, nada más empezar la guerra civil, pues son muchos exiliados, algunos de ellos políticos y empresarios más bien conservadores, como Francesc Cambó, que cuentan que lo que está ocurriendo en España no es una guerra civil, sino una revolución social. Entonces, la primera imagen de la guerra civil es una imagen negativa, sobre todo para los sectores, digamos, más conservadores europeos. La labor propagandística de la Iglesia a favor del bando de Franco tuvo especial relevancia en Estados Unidos, donde los votantes católicos condicionaron al presidente Roosevelt favorable a la República. ¿Y por qué Roosevelt, cuya mujer, Eleanor Roosevelt, presidía un comité de ayuda a la República, mira para otro lado? Porque Roosevelt necesita el voto católico, conservador, que está abrumado por lo que fue el gran tema de la propaganda exterior de ambos bandos, la persecución religiosa o la no persecución religiosa. El patriarca de los Kennedy, Joseph, fue quizá el personaje más destacado en la movilización de los congresistas americanos a favor de Franco. Influyente y poderoso empresario con aspiraciones políticas, llegó a ser embajador en Londres, además de líder y orgullo de la comunidad irlandesa católica de Estados Unidos. Roosevelt mantuvo su posición a pesar del hecho de que él personalmente favorecía la República, mantuvo su política porque había toda clase de complicaciones políticas con eso, y no meramente como consecuencia de una presión católica. Ahora está claro que la mayor parte de la opinión católica, los líderes de los laicos más importantes, los líderes de la Iglesia, estaban a favor de los nacionales. Frente a la activa propaganda del bando nacional, la causa de la República no encontró proyección internacional. La que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz. En aquel momento, los argumentos de la República carecían de atractivo para el gran público y el mensaje era siempre el mismo. Los generales rebeldes se habían alzado contra el gobierno legítimo democráticamente elegido en febrero de 1936. Las autoridades rebeldes diseñan una contrapropaganda. Primero, para restar valor a esas noticias, a esos rumores que han llegado a los medios de comunicación y cancillerías internacionales, pero también una campaña sistemática de exageración de algo que sí que estaba sucediendo, pero que exageran, que es las masacres que están teniendo lugar al mismo tiempo en la zona republicana. La opinión pública internacional empezó a cambiar con las primeras imágenes de la represión en la zona nacional, las crónicas de los corresponsales extranjeros en España y, sobre todo, con la noticia del asesinato de Federico García Lorca en Granada en agosto del 36. En apenas un mes desde el alzamiento, la proyección del conflicto español acaparó las primeras planas de la prensa internacional. Crónicas, artículos, dibujos, caricaturas exaltaban valores propios y peligros ajenos. Las palabras, munición del arma de la propaganda, podían modelar la opinión pública a su antojo. Todo dependía de la habilidad, manipulación y fervor de los discursos. Y de la palabra impresa a la palabra en las ondas que llevaban información y propaganda al frente y a la retaguardia. 1 millón de españoles escuchaban ya la radio en 1936. Puede afirmarse con absoluta firmeza que la radio española fue un campo de experimento extraordinario. La creación de radios locales fue tal, había aproximadamente 400 emisoras funcionando, había casi 1 millón de oyentes y fue el laboratorio donde copiaron las potencias europeas. A las 9 de la noche del 18 de julio de 1936, quienes sintonizaban en Sevilla la popular emisora de Unión Radio, escuchaban atónitos al general Queipo de Llano informando de un golpe de Estado.
Sevillanos, a las armas. La patria está en peligro y para salvarla, unos cuantos hombres de corazón, unos cuantos generales, hemos asumido la responsabilidad de ponernos al frente de un movimiento salvador que triunfa en todas partes. Su arenga terminaba con el tono que sería característico de las casi 600 alocuciones que dio desde Unión Radio de Sevilla, desde el día del alzamiento hasta el 1 de febrero de 1938. Sevillanos, la suerte está echada y decidida por nosotros y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes. Tropas del tercio irregulares se encuentran ya camino de Sevilla y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! ¡Viva la República! Queipo de Llano, que tiene un papel maravilloso, maravilloso digo desde el punto de vista técnico. Cuando toma Sevilla y ocupa la radio, su manejo de la radio genera una manera de utilizar la radio en tiempos de guerra que va a durar después en la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el general Queipo de Llano se convirtió en una estrella de la radio, utilizando el poder de las ondas no solo como medio de información, sino sobre todo de propaganda. La radio tiene un papel muy destacado en el aparato de propaganda en los dos bandos durante la Guerra Civil y además de hecho se convierte en una especie de campo de pruebas para futuros usos propagandísticos de la radio en conflictos bélicos, como sucede en la Segunda Guerra Mundial. Tanto el bando republicano como el bando franquista, como el bando nacional, van a utilizar la radio en dos perspectivas, como una herramienta de propaganda y de información en la retaguardia, en las ciudades y pueblos, y también como una herramienta de propaganda en los frentes, en las trincheras, próximo a las batallas realmente, ¿no? La radio, que había llegado a España 12 años antes del inicio de las hostilidades, adquirió un protagonismo sorprendente en muy poco tiempo. Cuando comienzan las emisiones regulares, las estaciones más importantes están en Madrid y en Barcelona y permanecen en poder de la República durante casi toda la guerra. Los nacionales, a medida que iban controlando más territorio, hicieron un uso muy eficaz de las emisoras de los pueblos y ciudades que pasaban a sus manos. Durante la Guerra Civil la radio se va a convertir en un medio de comunicación de masa. Se comienza a utilizar realmente como un nexo entre lo que son los frentes de batalla y las ciudades y los pueblos, y comienza a utilizarse la radio como quizá el medio informativo que permite seguir la contienda de una manera mucho más estrecha y directa. La ventaja notable que la radio tenía sobre la prensa escrita era que podía ser escuchada en territorio enemigo. Bajo la apariencia de la información se abría paso la propaganda que tenía como objetivo tranquilizar y animar a los partidarios del bando propio y sembrar la inquietud y el miedo entre los adversarios. Fueron los nacionales los primeros en utilizar la radio para difundir consignas políticas y muy pronto el bando republicano seguiría sus pasos. La emisión más propagandística de la República fue El Altavoz del Frente. A las 9 de la noche se alternaban charlas de dirigentes políticos con poemas, artículos y música revolucionaria. Otro programa que se haría muy popular, La Voz Desconocida de Madrid, se emitía desde un sótano del edificio de la Telefónica en la Gran Vía. Tras esa voz desconocida se encontraba el escritor Arturo Barea, autor de La Forja de un Rebelde, trilogía escrita en el exilio inglés después del fin de la contienda. En el 37, Barea se hace cargo de la censura de la radio también. Al mismo tiempo, él presenta un programa en la radio de Madrid casi todos los días. Y en esos programas presenta una imagen bastante positiva del pueblo madrileño en su lucha contra el fascismo, ¿no? Y luego él publica esos cuentos en un libro que se llama Valor y Miedo al final de la Guerra Civil. El 19 de enero de 1937 se crea un Servicio Nacional de Radiodifusión en Salamanca. Había nacido Radio Nacional de España. El llamado parte de guerra, de obligada emisión, se convierte en el arma propagandística más poderosa de Franco. Con su estilo de información y propaganda, Radio Nacional de España asumirá las funciones de radio de cabecera del bando franquista.
Entonces, el papel, por ejemplo, de la radio pública, que es muy interesante, es una radio donde Fernando Fernández de Córdoba, el soldado locutor, el que da el parte de guerra del final de la guerra y el que todos los días por la noche hay un diario hablado y es el nacimiento un poco de los informativos de la radio pública en época de beligerante, y son pioneros en el mundo. El papel estelar de la radio en la Guerra Civil Española adquirió protagonismo destacadísimo durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al avance tecnológico que permitió el aumento de las distancias que cubrían las ondas. Algunos españoles exiliados aprovechan la experiencia habida en España para seguir participando de la propaganda radiofónica durante la Guerra Mundial. Arturo Barea dará más de 900 charlas a través de la BBC bajo el seudónimo de Juan de Castilla. La Segunda Guerra Mundial lo que hace de nuevo es un trabajo de propaganda, porque para él forma parte de la lucha antifascista, ¿no? Y en esas charlas de nuevo habla de la valentía del pueblo, en este caso inglés, en su lucha contra el fascismo. La información y la propaganda viajaban en el éter hasta las retaguardias más alejadas del frente enemigo. Una quinta columna. España tiene una radio, tanto pública o privada, que es pionera en la historia de la radio universal. Entonces, bueno, pues nos hemos adelantado cuando se utiliza como instrumento de guerra y de propaganda. Somos los primeros, somos antes que la Segunda Guerra Mundial. El experimento es en los años 30, en la Guerra Civil del 36 al 39. Ese es el experimento. Entonces las radios europeas en la guerra pues cogen y copian de la radio española. Radios públicas, privadas, propaganda blanca, gris, negra. Los matices que reflejaban la fiabilidad de las fuentes y la información. Las labores de propaganda e intoxicación dentro y fuera de las fronteras existieron en todos los países que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, y Alemania lució un poderío extraordinario en ello. Una de las razones por las que Hitler accede al poder y convence o engatusa a la nación alemana es precisamente la radio, el uso de la radio. Hitler incluso procura que en todos los hogares alemanes haya radio. En las fábricas, sus discursos y los discursos de Goebbels se transmiten a través de la radio, fábricas, cuarteles, todas partes, incluso restaurantes, ¿no? O sea que es importantísimo el uso que se hace en la radio. El maquiavélico Goebbels llevó la propaganda política a niveles de popularidad inimaginables hasta el momento. Los alemanes han ido un poco por delante en el uso de la propaganda gracias al genio de Goebbels, que sin duda lo era, ¿no? No solo en la propaganda radiofónica, sino en la propaganda en cuanto a revistas. Hemos visto la revista Signal, se vendía por todas partes y todo eso, ¿no? Hasta que finalmente, claro, el curso de la guerra ya muestra que es que la están perdiendo, ¿no? Pero incluso fueron capaces de seguir convenciendo a un importante sector de su pueblo hasta última hora, hablándoles de armas maravillosas que iban a intervenir a última hora. Es decir, que eso demuestra, ¿no?, hasta qué punto fueron eficaces en la propaganda. Y desde la propia Alemania, un neoyorquino de madre británica y padre irlandés, William Joyce, un filonazi apodado Lord How How por su característico tartamudeo, se dirigía a la población de Gran Bretaña soltando con desparpajo comentarios insultantes para su pueblo, sus soldados y sus políticos. Es un fenómeno propagandístico clásico, ¿no? La gente conectaba, entre otras cosas, porque daban mensajes de prisioneros. Y entonces, claro, ¿quién no tenía un conocido? Daban mensajes de los prisioneros, ponían el tipo de música que les gustaba, que estaba de moda en ese momento, y luego eran gente, Lord How How, por ejemplo, era un hombre muy dicharachero, que tenía tenía un gran gancho para la audiencia, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido era un tipo genial. También los ingleses fueron maestros en el uso de las ondas, y no solo desde emisoras oficiales. Las llamadas radios negras, por ejemplo, la más famosa de las cuales, Radio Secret, lanzaba noticias falsas simulando que era una emisora clandestina en la misma Alemania.
Oficiales o clandestinas, el objetivo era el mismo: desinformar, desanimar e intoxicar al enemigo. Axis Sally hacía lo propio con sus compatriotas estadounidenses en Europa a través de su programa Hogar, Dulce Hogar. A la vez que emitía la música favorita de los soldados, los instaba a abandonar la lucha y no dudaba en insultar a los políticos, con mención especial a Roosevelt. Tras la victoria aliada, el uso de las ondas con fines bélicos se juzgó y condenó con severidad. La Rosa de Tokio, norteamericana de origen japonés muy activa en emisiones radiofónicas para desanimar a las tropas estadounidenses en el Pacífico, y Axis Sally fueron condenadas a penas de cárcel tras la guerra. Mientras que William Joyce, Lord Howe Howe, fue condenado a muerte por traición y ejecutado en 1946. El poder de sugestión de la palabra, combinado con el efecto altavoz de la radio, puede llevar a las masas al delirio. El pánico colectivo desatado por la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938 lo dice todo. La Guerra Civil Española atrajo a un gran número de periodistas extranjeros que contribuyeron a crear una profesión que pronto se convertiría en mítica: los corresponsales de guerra. Muchos trabajaron en la guerra española desde la primera línea de los campos de batalla y pagaron con su vida el empeño. Otros mostraron los trágicos efectos de la guerra sobre la población civil. Junto a periodistas ya curtidos en otras tierras, llegaron a España jóvenes ávidos de demostrar su valor junto a personajes de la talla de Ernest Hemingway, futuro premio Nobel; George Orwell, creador del Gran Hermano de su novela 1984; Antoine de Saint-Exupéry y su Principito; John Dos Passos; André Malraux. Unos y otros contribuyeron a dar difusión de la marcha de la contienda y de la ideología de ambos bandos. Pues los corresponsales extranjeros juegan un papel muy importante a la hora de entender el conflicto en España, porque al inicio del conflicto, España para muchos países europeos es un país muy poco conocido, porque desde el 98, desde el desastre del 98, es un país básicamente que no había salido en las noticias. Entonces, al principio, todo el mundo tira de la leyenda negra o del mito romántico para poder entender un poco lo que está pasando en España. Entonces los corresponsales juegan un papel muy importante porque lo que ofrecen es un testimonio directo y personal. Además en la zona republicana hay muchos periodistas muy comprometidos con la República, ¿no? Como Ernest Hemingway. Mientras la profesión de corresponsal de guerra adquiría un hálito romántico, multiplicando el efecto emocional de los combates, también se hacía más peligrosa en el frente y en las ciudades a causa de los bombardeos. Algunos fueron tomados por espías, otros heridos o encarcelados en territorio enemigo. Muchos se dejaron la vida en España, como Gerda Taro, pionera del periodismo gráfico y compañera profesional y sentimental del fotógrafo Robert Capa, que perdió la vida durante el repliegue republicano de la batalla de Brunete, arrollada por un carro de combate. Fue la primera mujer corresponsal que cubrió un frente de guerra. Sí, y es un fenómeno nuevo. Hay que decir, la aparición de mujeres corresponsales de guerra, por primera vez prácticamente, la mayoría extranjeras, y también alguna, aquí me viene a mente, por ejemplo, la figura de Ana María Martínez Sagi, que seguía el desarrollo de la columna Durruti. La mayoría son extranjeras, por ejemplo, americanas o inglesas y alguna sueca también. Interesa destacar, yo creo que también, que trabajaban para grandes periódicos, The Guardian, New York Times, es decir, no son reporteros de guerra subsidiarias, ni mucho menos, sino que sus reflexiones, sus escritos, sus reportajes llegan a una audiencia internacional. Su aportación es fundamental. ¿Por qué? Porque ven otros aspectos de la guerra, no solamente
lo que representaría o la diplomacia o la estrategia militar, sino los destrozos de la guerra, de los bombardeos en algunos casos. Gellhorn, que está en los frentes, ellos van a los frentes y explican no solamente los hechos heroicos, que parte es esto, pero también el hambre, las ratas, la subsistencia, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasa en una ciudad o en las ciudades bombardeados. En ambas zonas, los despachos de los corresponsales estaban sometidos a la censura. Si en el bando republicano la censura era molesta, en el nacional podía ser peligrosa. Mientras los republicanos expulsaron a un solo corresponsal, en la zona nacional fueron 30, además de 8 encarcelados y uno, el francés Guy de Traversary, fusilado antes de que su periódico pudiera hacer nada por impedirlo. Ernest Hemingway y Martha Gellhorn, Virginia Coates, Herbert Matthews, Jay Allen, Harold Cardoso, George Steer, Kim Philby, simpatizantes de uno u otro bando, tuvieron gran influencia en la visión que en Estados Unidos, Inglaterra y Francia se tendría sobre la guerra de España. Simplemente era un trabajo, venían para cubrir la guerra española, pero sobre todo en Madrid, al presenciar la resistencia bajo unas condiciones tan injustas del pueblo republicano, el ver que a pesar de los bombardeos, a pesar de las noticias de las atrocidades en zona rebelde, que el pueblo valoraba tanto las reformas que les había dado la República, los derechos de la mujer, las campañas de alfabetización, todo lo que había hecho la República a su favor, con todos sus defectos, que el pueblo seguía luchando. Y poco a poco, muchísimos corresponsales, aunque no fuesen izquierdistas al llegar, terminaron siendo muy partidistas de la República. Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra de papel necesitó ejércitos de corresponsales, reporteros para alimentar los centenares de periódicos que informaban de lo que sucedía en el frente y en la retaguardia. Y de alguna manera también se ha dicho que algunos corresponsales de guerra aprendieron en la Guerra Civil Española lo que luego desarrollaron también durante la Segunda Guerra Mundial. Los fotógrafos, la prensa gráfica, la información en fotografías, bueno, todos conocemos, ¿no?, las fotografías de capa, pero también hay magníficos fotógrafos españoles como Centelles, que, bueno, que ofrecieron, bueno, pues esa imagen de la guerra que era fundamentalmente movilización, para mantener durante una guerra tan dura el ánimo un poco alto. Alemania organizó muy pronto las llamadas compañías PK, formadas por reporteros, operadores de radio y cineastas, que realizaban reportajes y noticiarios para informar de lo ocurrido en los frentes y mantener alta la moral de la población civil. Los aliados desarrollaron una enorme y valiosa información sobre el conflicto a través de grandes agencias de noticias como Associated Press. Tanto las transmisiones radiofónicas como la presencia de periodistas, fotógrafos y cineastas en la primera línea de combate hicieron de la Segunda Guerra Mundial un evento seguido minuto a minuto en todos los hogares de la Tierra. La Guerra Civil Española generó una movilización sin precedentes entre artistas e intelectuales de todo el mundo. Para muchos, en el conflicto español estaban en juego la democracia y la libertad frente al nazismo y el fascismo. En el contexto internacional, yo diría que una mayoría de los intelectuales se ponen al lado de la República, ¿no? Y eso se debe en parte, por ejemplo, a la gran obra de Picasso, Guernica, y el impacto impresionante de esa obra se debe a la obra de Ernest Hemingway como periodista aquí en España, y luego con su novela del año 40, ¿Por qué doblan las campanas?
Dos acontecimientos de carácter cultural influyeron decisivamente en la imagen positiva de la República Española: el Congreso de Escritores Antifascistas y el Guernica de Picasso. El Congreso de Escritores Antifascistas fue un enorme aldabonazo mundial en defensa de la República. Participaron en el Congreso escritores, intelectuales y artistas progresistas de todas las tendencias. Novelistas como Malraux, Hemingway o Ehrenburg. Poetas como el fundador del dadaísmo Tristán Tzara. Españoles como Antonio Machado, Rafael Alberti y Miguel Hernández. O los americanos Pablo Neruda, Octavio Paz y César Vallejo. Todos ellos convirtieron con su sola presencia el Congreso en un gran acto de propaganda del bando republicano. Sin ninguna duda, el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia de julio de 37, una operación montada por los comunistas, es un éxito en términos de propaganda, y también, por supuesto, el pabellón de la República Española en París en el mismo año, sobre todo gracias al cuadro de Picasso. El Guernica, un grito de denuncia del bombardeo de la Legión Cóndor sobre la ciudad vasca, fue la verdadera sensación de la exposición internacional que se celebró en París en mayo de 1937. El pabellón español reunía varias obras de arte de destacados artistas. Entre ellas, la escultura de Alberto Sánchez, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, que hoy se puede ver delante de la fachada del Museo Reina Sofía de Madrid. Pero todo quedó eclipsado por la fuerza, la emoción, la profundidad y el espanto del Guernica. En muy poco tiempo, el cuadro se convirtió en el gran icono del siglo XX contra los horrores de la guerra. Picasso, que tardó 2 meses en terminarlo, lo concibió como un gigantesco cartel, sin alusión a sucesos concretos, sino un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la guerra española. Y una premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. Además de Picasso, otros pintores y artistas gráficos, como el comunista Josep Renau en el bando republicano y el extraordinario dibujante Carlos Sáenz de Tejada en el Nacional, mostraron su apoyo a través de la elaboración de carteles de propaganda de gran calidad. Los nacionales, influidos por la estética nazi, hicieron hincapié en lemas como la unidad de España o la defensa de la religión católica, mientras que los republicanos, en la estela de la Revolución Soviética de 1917, proclamaban conceptos como la defensa de la educación, la disciplina y la lucha contra el fascismo. Además de la radio, los carteles y los periódicos, también el cine tendrá un gran protagonismo en la batalla de la propaganda. La incorporación del sonido a los reportajes dará lugar a la edad de oro del noticiario cinematográfico. Gracias a los noticiarios que se exhiben en miles de salas de todo el mundo, millones de espectadores vivirán de cerca primero la Guerra Civil Española y después la Guerra Mundial. Para el gobierno de la República, el cine sirvió como instrumento de propaganda para la identificación moral y política. Se importaron películas muy ideológicas procedentes de la Unión Soviética, como El acorazado Potemkin, y se produjeron noticiarios como Todo el poder para el gobierno. A su vez, anarquistas y comunistas produjeron sus propios noticiarios cinematográficos. El Partido Comunista de España
con su emblemático España al Día, que llegó a realizar más de un centenar de números, una cifra impensable en aquel momento y que demuestra la importancia que tenía el noticiario a la hora de informar a lo que eran a los espectadores, tanto de lo que pasaba en la retaguardia como lo que podía haber en el exterior. Algunas de las películas que se rodaron para la propaganda exterior se hicieron con artistas extranjeros que venían a España de forma voluntaria. André Malraux, por ejemplo, dirigió La Sierra de Teruel, con diálogos de Max Aub y música de Darius Milhaud, basada en su experiencia con la aviación republicana que recogió en su novela L'Espoir. Tierra Española, otro documental rodado también por extranjeros, centraba su interés en la voluntad de resistencia no solo en los frentes, sino también en la retaguardia. Narrado por Orson Welles, causó gran impacto en Estados Unidos. A nivel cinematográfico extranjero, lo que podríamos considerar de máxima importancia por la difusión y el impacto que tuvo sería la presencia del director holandés Joris Ivens, que vino a nuestro país a rodar un documental que posteriormente fue Tierra Española, de Spanish Earth, que contó en un primer momento en el guión con John Dos Passos, por motivos ideológicos lo abandonó, y intervino finalmente Ernest Hemingway, el futuro premio Nobel. Mientras en el bando republicano la producción se centró en películas de propaganda encargadas por el gobierno o realizadas por sindicatos y partidos políticos, en la zona nacional la producción de documentales estuvo centralizada y el noticiario español pasó a ser de emisión obligatoria en todas las salas. Lo curioso es que en el bando nacional se rodaron, en cambio, muchas películas de ficción de corte popular como El genio alegre, Carmen la de Triana, El barbero de Sevilla o Suspiros de España. Todas estas películas, con Benito Perojo y Florian Rey a la cabeza, se rodaron en Berlín, en los estudios de la UFA, la gran productora alemana que Goebbels controlaba desde 1933 y había convertido en la pieza clave de la propaganda nazi. Tal como la utilizó, el propio Goebbels la hundió posteriormente, provocando la huida a Hollywood de gente como Fritz Lang, Douglas Sirk o Billy Wilder. La guerra civil despertó una gran curiosidad en el extranjero y a España llegaron prestigiosos cineastas que destacarán luego por sus trabajos durante la Segunda Guerra Mundial. Ivor Montagu, Joris Ivens y Roman Carmen. A nivel cinematográfico también tenemos que la Guerra Civil Española despierta un interés a nivel internacional y son varios los operadores y directores cinematográficos que vienen a nuestro país para rodar una serie de imágenes con la intención después de transmitirlas, exhibirlas en sus países y informar de lo que estaba sucediendo en España. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, todos los países implicados produjeron documentales de propaganda, muchos de ellos de gran calidad. Su objetivo, mantener la moral propia y desmoralizar al enemigo exterior. Ya antes de la guerra, había aparecido en Alemania un verdadero genio de la propaganda, Goebbels, probablemente el primer político que consideró el cine como un instrumento de enorme eficacia. Por lo que se refiere a la Alemania nazi, la obra cinematográfica tendría dos aspectos fundamentales. Una, el caudillaje hacia el líder, Adolf Hitler, y el segundo sería la superioridad de la raza aria que estaba destinada a gobernar el mundo. Goebbels impulsó el desarrollo de la industria cinematográfica alemana, convirtiendo en estrella a Leni Riefenstahl, una realizadora que dirigió documentales que causaron un gran impacto, como El triunfo de la voluntad, rodado en 1934, que mostraba el Congreso del Partido Nacional Socialista en Nuremberg, y Olimpia, de 4 horas de duración, sobre los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.
Durante la guerra, la propaganda alemana centró en el antisemitismo y el anticomunismo los dos tópicos preferidos para sus virulentas campañas políticas. Leni Riefenstahl dejó de hacer cine en 1936. Durante la Guerra Mundial estuvo alejada de la cúpula nazi. Su cine, muy estético y necesitado de grandes medios y mucho tiempo de montaje, no tuvo ninguna influencia en el cine de propaganda bélica de la época, que necesitaba equipos ligeros y un montaje rápido. La producción documental de Inglaterra destacó especialmente por transmitir a la martirizada población civil los ánimos necesarios para resistir ante los bombardeos alemanes y ante unas condiciones de vida realmente difíciles por el frío y la escasez de alimentos. En la Unión Soviética, Stalin decidió que la producción cinematográfica, tanto documental como de ficción, se centrara en destacar la unidad nacional y el patriotismo de sus habitantes frente a la agresión exterior para ganar lo que se llamó la Gran Guerra Patria. Hollywood también desarrolló para el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial un cine de propaganda con el que trataban de convencer tanto a la población civil como a los soldados de lo importante que era combatir en la guerra, destacando la crueldad de las tropas alemanas y japonesas. La administración Roosevelt crea un comité dedicado al cine que tiene su reflejo en diversos documentales y obras cinematográficos. Seguramente el más importante sería la serie que el director Frank Capra, que en aquel momento ya era reconocido, realizó con el título de ¿Por qué luchamos? Entre los directores que se implicaron a favor del comité cinematográfico estarían personas de gran prestigio como John Ford, John Huston, William Wyler, que algunos de ellos habían ganado algún Oscar, lo que demuestra que eran personas muy profesionales y reconocidos por el público, que era también un elemento muy importante a la hora de divulgar su obra. La mezcla de información y propaganda no es un invento del siglo XX, pero gracias a los avances tecnológicos, la radio, el cine y la televisión, a partir de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en los principales instrumentos de propaganda de todos los gobiernos. Lo encontramos también en la movilización completa de recursos también culturales y propagandísticos. Nunca se han producido unas campañas de propaganda como las que se empiezan a ver ya desde el principio de la Guerra Civil. Campañas de propaganda basadas en la justificación de la propia acción bélica por cada uno de los dos combatientes y en la anatemización sistemática del contrario. Primero en la Guerra Civil Española y luego en la Mundial, ha surgido un nuevo fenómeno. La gente tiene sed de información y quiere vivir en directo la guerra, por muy lejos que esté del conflicto.